La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sabien. Salutacions, saludos, benvinguts als Sabiens. Os habla vuestro amigo, el vostre amic Ferran Prat. ¡Ay! ¿Cuántos misterios hay que desvelar y resolver, verdad? ¿O acaso os creéis que las cosas suceden porque tienen que suceder porque a alguien se le ocurrió o tuvo una buena o mala idea? No, aquí hay mucho más. Hay que entender los códigos que generan o desprograman el presente futuro. Y un placer, un honor, como siempre, saludar a un maestro de maestros como es Joan Piquer. Joan, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme una vez más a este maravilloso espacio. Joan, antes de empezar el programa, quiero felicitarte porque el programa que hicimos sobre el escarabeo egipcio, ojo, lo que nunca te contaron, menudo éxito de audiencia, lo mucho que ha gustado y, ojo, que te expliquen algo. Con la cantidad de información que hay hoy en día, que hay muchas personas que saben mucho, nos decían, es que desconocía esto, no lo sabía, no me lo podía imaginar, cómo la ciencia está explicando algo de hace 4, 5 y 6.000 años atrás. Fantástico, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que fue un programa muy interesante, muy elaborado y se dijeron cosas muy interesantes. Gracias a todos los oyentes por darnos apoyo y pues, sus comentarios de cariño y muestras que nos han dado pues de interés. Y es que realmente la magia del Antiguo Egipto todavía hay mucho que decir y así cada semana que va pasando vamos desvelando más misterios. Y hoy quiero desvelar un misterio que nos explicarás tú, ¿eh? Pero un misterio que muchas personas desconocen es que Joan Piquer también es escritor, formador, especialista en Reiki japonés, terapeuta, viaja por aquí y por allá, nos hace hasta documentales como el misterio de esa isla canaria que aparece y desaparece, la isla de San Borondón, pero es que además tienes un libro que hoy tendremos que hacer pues homenaje a una persona. Lo titulaste Magum. Cuéntanos. Bueno, pues Magom era el nombre artístico de Marín Gómez. El señor Marín Gómez, lamentablemente, pues nos acaba de dejar, acaba de transitar al más allá, el retorno a casa, del que a veces hago mención, el día de que nos despedimos de este mundo físico. Y bueno, pues lamentablemente esta semana pues recientemente acabo de hablar con su hijo y bueno, pues nos ha dejado y con él se va uno de los grandes, de los que han hecho historia y de los que lucharon en su día por el mundo del esoterismo, la magia, ya que pues si hablamos de los años 60, pues fue una época difícil en España en la que hablar de espiritualidad se penaba con cárcel, incluso había una ley que le llamaban la ley de vagos y maleantes, y por hablar de estas cosas que hoy abiertamente podemos hablar en la radio, podemos hablar en YouTube, pues esto hace unos años no era tan fácil, vamos, te jugabas la vida, podemos decir claramente. Y él estuvo ahí defendiendo sus ideales, defendiendo su pasión por el mundo de la magia y por la hipnosis. Él fue un referente en el mundo de la hipnosis y a él pues le dediqué este libro de Magom, porque él de hecho me lo pidió. Siempre nos encontrábamos en lugares pues del esoterismo de Barcelona, incluso hubo una vez pues que coincidimos en una maravillosa cena de San Juan esotérica y él me pidió, coincidimos, lo tenía justo al lado y él me pidió si le podía ayudar a escribir las memorias de su vida. Yo estaba a punto de publicar un libro de Qigong, de yoga chino y Reiki, pero bueno, lo dejé aparcado y me entregué totalmente a escribir el libro que hoy tenemos como una realidad, que es Magom. Compartí con él, pues creo que fueron 2 o 3 años intensos de codo con codo. Nos reuníamos en una cafetería al lado de su casa,
todos los días, incluso viajamos por diferentes zonas de Cataluña para recopilar información, y eso fue el fruto del libro que se titula Magón. Entonces ahí hablo de hipnosis, de mnemotecnia, de magia. Por supuesto también hablo de la maravillosa e intensa, por ejemplo, en el consulado de Paraguay. Hablar de estas cosas, como comentaba, pues estaba penado y para protegerse y poder hacer sus reuniones espirituales se concentraban en consulado, que era tierra prestada para ejercer funciones como si fuese de otro país. Entonces el consulado de Paraguay en aquel entonces era donde se reunía gente de alta clase, médicos y dentistas especialmente, entre otras personas referentes, donde hacían prácticas hasta altas horas de la madrugada. Entonces, en este libro que le dediqué, también hablo un poco de eso. Entonces, bueno, pues eso. Permíteme, Joan, es curioso, ¿no?, que para estudiar, investigar y ponerlo en práctica, pues bueno, lo que antes, como muy bien decías, el estudio del esoterismo, que no estábamos hablando de nada raro, sino el esoterismo es lo que la ciencia aún no ha podido explicar, entendiéndolo bien. Que tuvieras que hacerlo en un consulado porque estabas eximido de las leyes locales, esto parece casi ya de película de James Bond. Sí, pues sí, no hay que irse muy lejos en el tiempo, hablamos de los años 60, entonces, bueno, por ahí incluso pues había un hombre que casualmente pues trató a mi abuela, era el doctor Ferrandiz. El doctor Ferrandiz se dice que fue el que trajo el quiromasaje, y todavía parece que hoy sus hijos siguen con el legado que su padre dejó, además aquí, en Cataluña. Y bueno, pues el doctor Ferrandiz parece ser que tenía buenos contactos, y sanadores de aquella época que eran encarcelados, pues se dice que gracias al doctor Ferrandiz y sus contactos que tenía, pues él los sacaba de la cárcel. Entonces, bueno, en este libro también hablo de esta persona santa que hubo en aquella época. Incluso hay una foto suya que se le elogia por la gran labor que hizo en el mundo de aquella época tan difícil para nosotros. Entonces, bueno, pues en el libro se habla de todo esto y también de otra cosa interesante, ¿no? El señor Marín, aparte de ser una persona impresionante que a mí me llegó mucho, siendo sinceros, para mí ha sido como un abuelo, una persona que yo he tenido mucho amor por él. Y bueno, pues escribir este libro, pues ese amor pues se multiplicó por infinito, porque compartimos momentos muy entrañables, reuniones, él me contaba sus intimidades, sus secretos, y pasamos momentos duros. Nuestras excursiones, pues yo recuerdo, nos encontrábamos a veces a las 10 de la mañana y acabábamos a las 10 de la noche. Era un señor que tenía prótesis de fémur, iba con muletas y era incombustible. O sea, era una energía, en aquel entonces él tenía más de 80 años. Recuerdo nuestros últimos encuentros. Y era increíble porque yo, siendo joven, acababa la jornada agotado porque cogíamos el tren y nos íbamos por todas partes, y él siempre, a pesar del dolor, a pesar del cansancio, siempre estaba con una actitud entusiasta, buen humor y amable ante todas las adversidades que nos íbamos encontrando en el camino, y el cansancio y el frío, porque a veces nos reuníamos que llovía, hacía viento, hacía frío, y él siempre de buen humor. Entonces eso para mí fue una lección de fuerza de voluntad, entusiasmo y alegría de vivir, que me dejó una huella que para mí ha sido muy importante, ¿no? Porque aunque yo también tengo esa actitud de lucha y alegría, pues él la multiplicaba, y a mí me sirvió mucho como lección de vida, ¿no? Que a pesar de estar enfermo, a pesar de sentir dolor, de tener las piernas cortadas y tener prótesis, pues él ahí estaba con las muletas caminando a pesar de todas las dificultades. Bueno, aparte de todo esto,
que ensalza la figura de esta persona que nos ha dejado, pues él fue el primer alumno de Fassmann. Fassmann, pues quien quiera buscar, por ejemplo, pues hace poco TV3, Televisión de Cataluña, hizo una película dedicada a él, creo que se titulaba El hombre radar, Fassmann, el hombre radar, que fue protagonizada por Juanjo Puigcorbé. Entonces, bueno, ahí se hablaba de Fassmann, que fue un hombre que vivía en Sort, en una localidad que se ha hecho popular aquí en Cataluña por la venta de números de lotería. Sería traducido en castellano suerte, el pueblo de la suerte, ¿no? En catalán sería Sort. Fassmann vivió ahí, creció en este pueblo y acabó en las Américas, donde hizo fortuna, y luego volvió a Cataluña. Se dice que volvió con un gran coche y se convirtió en un referente para todos nosotros. Yo llevo desde el año 2007 haciendo hipnosis y regresiones, pues bueno, para mí ha sido el grande, ¿no? Fassmann. Josep Mir Rocafort. Incluso estuve con Marín todavía en su pueblo, donde nació, hablando con su hija, y tenemos en el libro un capítulo dedicado a su hija y a Fassmann. Bueno, este señor Fassmann pues salía en los periódicos, iba a los teatros del Paralelo a hacer espectáculos de hipnosis y de mentalismo, de mediumnidad. Salió muchas veces por televisión. Hablamos de los años 60, todo esto. Y bueno, pues en aquel entonces Marín se convirtió en su primer alumno. Fijaos lo que hablamos siempre de las sincronicidades. Pues resulta que el señor Marín, cuando vino a Cataluña, porque el señor Marín era de Andalucía, entonces vino a Cataluña a trabajar. Y estaba trabajando pues de lampista. Entonces estaba aquí en una de las calles principales que tenemos en Barcelona, haciendo una instalación eléctrica. Y entonces, bueno, en los periódicos salía la noticia de que Fassmann había venido a Barcelona de las Américas. Y pues el señor Marín comentaba al propietario del piso: bueno, ¿cómo me gustaría aprender hipnosis de este hombre? Porque a mí me encanta la hipnosis, voy al consulado de Paraguay, practicamos, pero me gustaría aprender de Fassmann. Y el propietario del piso le dijo: bueno, pues que sepas que en el piso de abajo Fassmann ha cogido el piso que tenemos debajo de este. Y dice: bueno, no me lo puedo creer. Sí, puedes ir tú mismo y comprobarlo. Y bueno, dejó la instalación eléctrica a medias, bajó al piso de abajo y él me contaba que picó a la puerta y Fassmann le abrió la puerta fumando un puro y le dijo: ¿en qué te puedo ayudar? Y así se hicieron amigos y se convirtió en el primer alumno del curso que se hizo en aquella época de hipnosis, que tengo que decir que el curso se canceló por cuestiones políticas. Bueno, y es que es verdad, en aquellos tiempos, ¿no? Había una censura, la censura franquista, que, bueno, no te salieras de lo que estaba permitido hablar, ¿no? Y hablar, como muy bien decías, Joan, de tema de hipnosis, ¿no? Oiga, ¿estos qué hacen con la mente? ¿Qué pasa? Puedes ir a memorias pasadas tuyas, el tema de telepatía también, ¿no? De mentalismo. Todo esto estaba prohibido, evidentemente, claro. Es que no, te jugabas la vida en aquella época. Entonces era una cosa que era como brujería. Entonces eso estaba penado con cárcel y te podían fusilar. Entonces, bueno, pues esto en el libro también cuento estas historias. También está el diploma que le dio Fassmann a Marín en el año 62, que el señor Marín decía que era el primero que se entregó. Entonces, bueno, estas cuestiones también a nivel histórico están registradas en el libro, aparte de hablar pues de hipnosis. También se habla de viaje astral, de magnetismo, que podemos decir, hoy en día todos hablamos de Reiki, ¿no? Que por cierto, tengo que decir que ya quedan últimas plazas para ir este verano a Japón. Agradecer a todo el mundo que me ha escrito mostrando el interés por la aventura de agosto. Bueno, pues estamos a punto de cerrar el grupo. Bueno, volviendo al tema. Hablaba de esto porque Reiki, hoy en día todo el mundo sabe lo que es, pero si hablamos de los años 60, pues en Europa no se hablaba de Reiki, se hablaba de magnetismo.
que esto el señor Marín también lo controlaba. Y en el libro hay un capítulo dedicado al magnetismo, que es ni más ni menos el Reiki de hoy en día desde una visión occidental, que es la imposición de manos, el movimiento de la energía, cómo hacer equilibrado energético a través del soplo, de la mirada, del frote de la mano, de una especie de masaje. Entonces, esto en aquella época pues tuvo una gran importancia, como hoy en día lo es el Reiki. Podemos decir que en los años 50, 60, pues en toda Europa lo que se estaba llevando a nivel de imposición de manos, pues era el magnetismo. Entonces, de esto también hablo en el libro dedicado al profesor Marín. Pues la verdad es que lo que dices, ¿no, Joan? Aparte de que es hacer un homenaje a una persona que conocías, que sabía tanto, porque lo has dicho, las sincronicidades. No conoces a nadie porque sí, nada sucede al azar. Siempre hay unas variables pequeñas, una o dos desviaciones estándar, como mucho, pero nada sucede porque sí. Y que tengas y hayas tenido el privilegio de ser una persona cercana al profesor Marín, podríamos decir, el alumno aventajado de Fassmann, pues caray, el conocimiento, como siempre, se va transmitiendo y no se da a todo el mundo, evidentemente, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que he tenido mucha suerte, pero una de las cosas que más me sorprendía de Marín, que esto lamentablemente se va con él, porque no hay nadie que yo haya conocido que lo haga, era un número impresionante en el que él escondía un martillo. No, él daba un martillo, ¿no? Entonces el señor Marín se cerraba los ojos y te decía, esconde el martillo. Entonces, bueno, la persona escondía el martillo y luego a otra persona le había dado una tiza para que hiciese una cruz en la pared. Entonces, bueno, pues él no se veía con los ojos cerrados porque y se ponía cinta americana en los ojos, que es como cinta adhesiva, y encima de la cinta adhesiva un pañuelo. Entonces, bueno, se escondía el martillo, se ponía una cruz en la pared. Atención, porque lo que voy a decir es muy fuerte. Telepáticamente y sin contacto, otra persona de las presentes le tenía que decir dónde estaba el martillo escondido y dónde estaba la cruz. Atención, porque él siempre encontraba el martillo con los ojos cerrados, encontraba el martillo y luego iba a la cruz que alguien había dibujado en la pared y con una punta, con un clavo, cogía y hacía el efecto como que iba a martillear la punta en el centro de la cruz. Impresionante. Esto yo quise que él me lo explicara, pero este truco no me lo llegó a contar nunca. ¿Sí? Bueno, hablas de truco, pero ¿y si resulta que no es un truco? Que realmente tenía una capacidad extrasensorial, evidentemente que esto no sale al azar, o naces con ella o la aprendes, y le brindaba la oportunidad de ver con los ojos cerrados, porque, bueno, precisamente tenemos un colaborador del programa de radio que es invidente, trabajaba en un laboratorio, hubo una explosión, perdió la vista, pero yo siempre le digo, Albert, tú ves más que nadie. Absolutamente, hay otras maneras de ver. Él me explicó el entrenamiento, tengo que decir, lo que pasa que me pareció tan complejo desarrollar el poder de la mente tal como él lo hacía. Él lo hacía de manera muy fácil. Me dijo el secreto para hacer el desarrollo del traspaso de la mente, ¿no? La telepatía, desarrollar una supermemoria, tener una supermente. Me lo explicó. Lo que pasa que me fue tan complejo, tan difícil, lo que para él era tan fácil, y ese superentrenamiento que él tenía en su mente luego daba ese resultado. Entonces, pero yo fui incapaz de esforzarme a esos niveles para conseguir eso, que no había truco. Es que, Ferran, tú lo has dicho, no hay truco. Era real. Yo lo veía una y otra vez en sus espectáculos y no había ningún truco. Simplemente era desarrollar el poder mental que todos tenemos, pero que él había entrenado. Joan, ¿qué te parece si, aunque no conozcamos
la forma de hacerlo lo pongamos en práctica el 22 de abril en el curso de alta magia y sanación con la cruz egipcia o el Ankh egipcio, y cogemos una cruz, la escondemos en el bosque y que de los alumnos, después de una mañana intensa de aprendizaje, de aperturas de canales a la tarde, después de comer tranquilamente, que la puedan encontrar en el bosque más cercano. ¿Qué te parece esto? Esto sería un reto, ¿eh? Pues me parece un buen ejercicio para desarrollar el psiquismo y la percepción extrasensorial. Y además ese bosque realmente es un bosque mágico. Vamos a hacerlo. Porque, mira, yo voy a poner un ejemplo. Si tú quieres un coche, no sé, vamos a poner de color rojo, quieres, ¡pum!, solo vas a ver coches rojos. Si tu mujer, si estás casado o no, o tu pareja, está embarazada, aparecen mujeres embarazadas de no se sabe dónde. Si tú eres, por ejemplo, pintor, solo vas a ver cuadros. Si tú muestras la cruz egipcia, estoy convencido que aunque esté escondida en el bosque mágico, alguien tendrá alguna capacidad extrasensorial que pueda encontrarlo. Y mira que me sospecho que hay una niña de 5 años que está apuntada al curso, que no nos sorprenda como fue la última vez, ¿eh? Que aquello fue apoteósico. Bueno, seguro que la encuentra. Seguimos hablando del profesor Marín. Cuéntanos más, pues especificidades y curiosidades de este gran mago, ¿no? Porque le podríamos catalogar de mago. Bueno, a ver, siempre se dice, hay una parte, él nunca me lo quiso confesar, pero yo sé que tenía, él me decía que cuando lo veíamos, lo encontrábamos en eventos espirituales de aquí de Barcelona, él siempre iba con una capa negra de capucha roja, y realmente tenía un aspecto de mago. Y yo pues recuerdo, ¿no?, cuando era niño lo veía y a mí me fascinaba, ¿no? Él siempre estuvo cerca de mi vida de una manera u otra. Nunca pensé que acabaríamos colaborando juntos. Pues su aspecto era de mago siempre, con sombrero de copa y con un cetro que finalmente se convirtió en un bastón para que pudiera caminar mejor. Algunas de las curiosidades, bueno, hasta el último momento, después de nuestra colaboración con el libro, pues estuvo a mi lado y se convirtió en vicepresidente de una asociación que hice reconocida por el Ministerio de España. Tenemos incluso CIF, hice una asociación con el nombre de Asociación de Reiki Tradiciones Antiguas. El Ministerio del Interior nos la reconoció en el año 2019. Pues él estuvo muy activo en este proyecto y fue pues vicepresidente, estuvo colaborando conmigo en todas las reuniones de Reiki, cursos, ferias. Hay que decir que aparte de esa actividad incansable hasta el fin de sus días, pues hablaba del doctor Ferrandiz. Pues resulta que el profesor pues fue responsable del equipo del doctor Ferrandiz. O sea, estuvo trabajando codo con codo con este hombre que también marcó historia. Tuvo el título de príncipe por un político de Almuzara. Entonces fue conmemorado como príncipe, se le dio un galardón y estuvo además también trabajando en la televisión, en Telemagic, Sebastián Darbó. Estuvo muchos años colaborando con también otro referente en el mundo espiritual y en un canal de televisión que duró un tiempo que se llamaba Telemagic. Telemagic, que era la televisión donde se trataban temas del mundo de la magia. E incluso se le dio el galardón de medalla de oro de la revista Karma 7 en 1980. Y bueno, pues aparte de todos estos, de este currículum que podríamos estar hablando pues todo el programa, pues como persona, ¿no? Como persona, pues él me contaba que vivió pues una época difícil, la época de la guerra. Él nació, pues que él me explicaba que siendo niño recordaba cómo su madre lo protegió de una bomba y se escondieron debajo de la cama
siendo tan solo un niño, porque en aquel entonces pues todavía había conflicto en España de guerra. Entonces él estuvo ahí viviendo la guerra, la posguerra, y con un montón de hermanos. Tenía 10 hermanos. Y él pasó penurias, lamentablemente, pasó penurias, y me contaba que, bueno, en aquel entonces pues había incluso problema para comer, ¿no? Comer caliente era un lujo, y decía que su madre decía, cuando hacía puchero, decía, a quien le haya tocado la carne que no lo diga, para que los otros no sientan envidia. Entonces, hay muchas anécdotas personales que él me declaró, y además que él quiso que estuviesen reflejadas en el libro. O sea, todo esto está en el libro que escribí de Magón. Joan, tenemos que casi finalizar. Nos quedan 30 segundos de entrevista. Esta profunda e interesante entrevista. ¿Dónde se puede comprar, dónde se puede adquirir el libro de Magón? Bueno, el libro de Magón es de la editorial Séptimo Sello. Lo pueden conseguir por Amazon. Entonces, a través de Amazon le pueden enviar el libro a todas las partes del mundo, ya sea en Europa o en Sudamérica. Gracias a Amazon pues hay distribución en todo el planeta. Que por fin ya nos llega a Andorra, a través de Rapitán, por ejemplo. Que era una cosa que nos faltaba, ¿no? O somos modernos o no somos modernos. Bueno, pues lo adquiriremos el libro porque es muy, muy interesante por todo lo que nos explicas y por la profundidad y el respeto que tenías a este noble mago. Sí, la verdad que bueno, que este programa sirva de homenaje. Ya le había hecho anteriormente muchas dedicatorias y muestras de gratitud, pero bueno, esta pues lamentablemente pues ha llegado la hora de hacer esta última dedicatoria y darle las gracias por todo lo que nos ha aportado y por su lucha para que el mundo de la espiritualidad todavía hoy esté presente con nosotros. Pues Joan Piquer, muchísimas gracias. Piensa que lo que se dice hoy aquí tiene su eco en la eternidad. No aquí en la radio, sino en cualquier lugar, porque hay algo que nunca desaparece, que es la energía y su onda que genera. Joan Piquer, como siempre, amigo, muchísimas gracias, y ya pues casi con el grupo completo, con el tapete mágico que van a tener del dios Eka, el dios de la magia egipcio. Buah, esto, tengo unas ganas que llegue el día 22, Joan, que es que no puedo más. A ver si aceleramos el tiempo. Sí, va a ser un curso impresionante. Hay que decir que últimas plazas. Va a venir gente de todas partes del mundo. Estamos muy agradecidos. Curso que va a ser a nivel de público internacional, con un contenido inédito y muy intenso. El 22 de abril en Andorra. Y tanto que sí, que nos vienen personas del otro lado del Atlántico. ¡Qué maravilla! Y qué esfuerzo, en todos los sentidos. También les damos las gracias. Y también una persona que hoy nos decía, que yo vengo del País Vasco, y no me lo pierdo. Dice, si es como el de la varita mágica, esto va a ser apoteósico. Pues como mínimo, como el de la varita mágica. Joan, amigo, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ferran. Hasta la próxima. Y hoy, pues, de la voz y del corazón, podríamos decir, de Joan Piquer, en este homenaje al profesor Marín, nos despedimos del Sabien de hoy. Y como siempre, de lo dicho ahí, en este programa tan interesante, queremos que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.